Muy buenas noches, público virtual presente, nuevamente en nuestro programa jurídico denominado el conversatorio de caso Castillo Páez versus Perú. Contamos con la presencia de los doctores Bustamante Aurelio, de la Cruz Azaña, Flores Rosario y Díaz Valverde. Sin más preámbulos, iniciamos con la primera cuestión, que es la siguiente. ¿Cuáles fueron los antecedentes que dan pie a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Los hechos, el asunto se remonta el día 21 de octubre de 1990, cuando Ernesto Rafael Castillo Páez, estudiante universitario de 22 años de edad, fue detenido por los agentes de la Policía General en el distrito de Villa El Salvador, en Lima, Perú. Cuando fue detenido, los agentes los golpearon y lo introdujeron al baúl de un vehículo policial. Desde esa fecha no se tiene conocimiento de su paradero. Los familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez iniciaron su búsqueda en las diversas dependencias policiales y al no encontrarlo, presentaron una serie de recursos judiciales para localizarlo. De las investigaciones se tiene que la 74 Comandancia de San Juan de Miraflores había efectuado la detención de la presunta víctima. Sin embargo, en los libros de registro de ingreso y detenidos faltaban algunas hojas y no coincidían algunas fechas. A pesar de esto, no se realizaron las indagaciones correspondientes y por ende no se pudo sancionar a los responsables. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sometió este caso con el fin de que la Corte decida si hubo violación por parte del Estado peruano de estos artículos que son la 4, la 5, la 7, la 8 y la 25. El artículo 1, referida a la obligación de respetar los derechos. El artículo 4, referida al derecho a la vida. Artículo 5, que implica el derecho a la integridad personal. Artículo 7, referida al derecho a la libertad personal. El artículo 8, que implica las garantías judiciales, y el artículo 25, que involucra la protección judicial. Todo esto en el instrumento de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También ellos en conexión, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Bien, continuando con el protocolo de entrevista, la siguiente cuestión es para el doctor Flores Rosario, que nos va a dilucidar las siguientes cuestiones. En primer lugar, la cuestión sería, ¿cuáles fueron los testigos presenciales que fueron recibidos en la corte? ¿Nos podría narrar alguno de esos testimonios, doctor? Muy buenas noches con el público virtual presente. Referente a la primera interrogante, vamos a hacer hincapié del principal testigo. En este caso vamos a ver el testimonio del señor Crowley, Pierre Castillo, quien vendría a ser el padre de la víctima. Y bueno, él en su declaración nos dice que el día de la detención de su hijo, este vestía una camisa manga corta color claro, un jeans negro, una casaca beige por fuera y azul oscuro por dentro, zapatos mocasín color tabaco y lentes. Después nos menciona que el 25 de octubre de 1990 fue a Villa El Salvador y testigos presenciales de los hechos le informaron que lo reconocieron por la descripción a su hijo y que ellos vieron su detención, que dichos testigos le dijeron que un vehículo patrullero le paró en la esquina y bajaron de ese mismo vehículo dos policías. Le hicieron levantar las manos, le quitaron sus lentes, lo revisaron, lo pusieron contra el vehículo policial, diciéndole improperios. Abrieron la maletera y le obligaron a que se metiera en ella. Agregó también que se acercó otro vehículo patrullero y después de un intercambio de palabras, el segundo vehículo se retiró.
que los testigos le contaron que los policías llevaban boinas rojas, las que en ese momento usaban los miembros de la 33ª Comandancia de Radiopatrullas, y que no recordaban si su hijo fue esposado, que muchos testigos no querían hablar por temor de que a él también le podría tomar represalias. Entonces, declaró que creía que su hijo estaba muerto por las informaciones obtenidas del doctor Zúñiga Paz, que la policía daba informes contradictorios a la prensa, que su hijo había aparecido o que su cadáver se había encontrado, que extraoficialmente también se averiguó que su hijo fue llevado a la 74ª Comandancia de la PNT, el cual va a estar ubicado en San Juan de Miraflores, donde la jueza encontró arrancada la hoja del 21 de octubre y que posterior el comandante Mejía León lo llevó a la 29ª Comandancia al lado del palco de Estado, donde fue interrogado, torturado y le dieron muerte. Además declararon que los testigos vieron el vehículo del patrullero y que estos eran del mismo tipo, que tenían las mismas señales y que la única diferencia era un número, pero que ningún testigo aportó dicho número, porque no pensaron que el detenido iba a ser desaparecido. Eso es referente a la primera cuestión. Gracias, doctor Flores. Como segunda cuestión es, ¿cuál fue el testimonio de la jueza Elba Minaya Calle, la cual había tramitado el habeas corpus? Bueno, para responder la segunda cuestión, como sabemos que la jueza Elba Minaya Calle va a tramitar el habeas corpus. Entonces, la jueza va a declarar que por sus investigaciones se dio cuenta que la 74ª Comandancia de San Juan de Miraflores tenía a su cargo varias delegaciones policiales, entre las cuales se encontraba la que supuestamente había efectuado la detención, que era la presunta víctima, a saber, personal subalterno de Radio Patrulla de la 29ª Comandancia, que durante sus investigaciones fue a la Comandancia de San Juan de Miraflores y después, al solicitar el libro de ingreso, primero le dieron un libro que no correspondía, pero luego le trajeron un libro que era el de registros de ingreso y detenidos, pero que había sido cerrado y reabierto en la última hoja, en el que no correspondían las fechas, o sea que su opinión, este se había redactado de manera apresurada. De la misma manera, también agregó que nunca tuvo en su poder el libro que solicitó, que fue al sitio para reconocer el lugar y entrevistó a varios testigos de la detención, pero por miedo, solo dos se identificaron y con el propósito de protegerlos, no incluyó sus identidades en las actas para tomar la decisión a declarar. Con lugar el recurso de habeas corpus, que dichas actas fueron hechas a manos y como se perdió el expediente judicial, no se cuenta con ellas en el expediente de la Corte Interamericana, que de acuerdo a la información de los testigos, de los dos testigos que existen y de varios otros, la versión de la detención era uniforme, que los testigos identificaron al señor Castillo Páez por una fotografía que les mostró y que los hombres que lo detuvieron eran oficiales de la policía, que algunos testigos dijeron que los policías eran de talla elevada, de contextura robusta, incluso mencionaron que uno de ellos tenía bigote, que los testigos le declararon que el señor estaba caminando, no corriendo, fue encañonado y con el objeto de despojo de sus anteojos y esposado y metido dentro de una maletera de uno de los vehículos del patrullero. Entonces, también agregó que en la sentencia va a declarar con lugar a la acción del habeas corpus y mencionar a su primo, el señor Castillo Páez, también desaparecido, cuyos restos habían sido encontrados en una playa cercana, que tomó en cuenta informes policiales que admitían que a la misma hora y en el mismo lugar cercano, en este distrito, se produjeron varias intervenciones policiales, con el resultado de 4 personas detenidas, que nos fueron puestas a disposición de la DIRCOTE.
En cuanto a los vehículos de la detención, la jueza declaró que los testigos le manifestaron que habían sido vehículos patrulleros que se habían hecho presentes, que uno de ellos era de color blanco y añadió, inclusive creo que hasta el número me dieron del patrullero. Eso debe obrar, como le digo, en el acta correspondiente que se levantó al respecto. Entonces, la jueza va a declarar que dichos testigos le manifestaron que se habían visto dos automóviles, pero solo uno de ellos participó en la detención. Bueno, eso sería todo referente a la segunda pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Ahora es la oportunidad, o cedemos la palabra al doctor Bustamante Aurelio para que nos aclare las siguientes cuestiones. La tercera cuestión es cuáles fueron los criterios de valoración de la prueba por parte de la comisión. Primeramente, buenas noches con todos los presentes. Para responder esta pregunta, vamos a partir por señalar que ante un tribunal de derechos humanos, estos revisten de características especiales, pues la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona humana permite al tribunal una mayor amplitud en la valoración de la prueba testimonial, es decir, rendida ante él sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia. Así también se ha visto que se analizó las pruebas, tanto documentales, testimoniales y periciales. ¿Qué entendemos por pruebas documentales? Las pruebas documentales vienen a ser cualquier instrumento escrito que acredite un hecho. Esto va a incluir planos, pentagramas, fotografías, las memorias electrónicas, videos y grabaciones. Asimismo, también se debió analizar y se analizó las testimoniales. El testigo es un tercero ajeno al proceso, el cual presta sus declaraciones y lo que ha visto y ha oído. Tenemos que ver la capacidad del testigo, es decir, si éste tiene capacidad de ejercicio. Los testigos, asimismo, no deben tener antecedentes de deshonestidad. Ahora bien, por último, tenemos que definir qué es las pruebas periciales. Vienen a ser que el perito es aquel experto científico profesional, pero no jurídico, que es un órgano de auxilio judicial. Va a tratar de verificar lo que el derecho no puede hacer. Eso es con respecto a la primera cuestión planteada. Muy bien, doctor. La siguiente cuestión es, según sus trabajos investigativos, según su valoración, para usted, ¿hubo violación al artículo 7 referente al derecho a la libertad personal por parte del Estado peruano? Doctor, doctor, ¿se encuentra ahí? Bien, recapitulando, la siguiente cuestión, creo que el doctor está teniendo problemas nuevamente con la conectividad. Bien, para no atrasar este magno conversatorio, continuamos con el doctor de la Cruz Azaña, que nos va a dilucidar la siguiente cuestión. ¿Por qué razón la sala considera que la equivocación del número del auto no desvirtúa la declaración de los testigos? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Para responder a la pregunta, primeramente se dice pues que el Estado peruano afirma que el hecho de que los testigos en este caso no hayan coincidido con el número de vehículo, pues estarían concurriendo en ciertas incongruencias en lo que es sus alegatos, ¿no? Al momento de brindar ante la corte.
pero ella considera pues que ello no desvirtúa la declaración porque coincide con respecto a lo que es el color del vehículo y bueno, lo que propiamente habían grabado las cámaras con el material audiovisual que se tenía y también por el tipo de vehículo en el cual había sido intervenido. Por esta razón, pues considera que no se desvirtúa, que aparte de ello, de acuerdo a las circunstancias del caso, pues debido a la distancia misma en que habían observado el vehículo y también el tiempo que había transcurrido para poder concurrir a la audiencia, pues no era, digamos, un tanto necesario que se coincida también con el número del vehículo en el cual había sido intervenido, ¿no? Y había sido sometido a maltratos, en este caso el señor Castillo Páez. Eso es la respuesta con respecto a la pregunta, doctor. Gracias, doctor. Y como otra última pregunta es, ¿por qué razón la convención considera que hubo la violación a la integridad personal en contra de Rafael Castillo Páez? Bueno, sí, para responder esa pregunta se debe tener en cuenta diferentes aspectos. El primero es pues que se considera que hubo violación a la integridad personal porque Castillo Páez en este caso fue detenido de manera arbitraria y pues fue llevado por los agentes policiales en contra de su voluntad. El otro es pues porque al ser detenido fue introducido pues en la maletera del automóvil policial, que en este caso pues como vemos no se observa en ningún tipo de intervención que eso sea permisible, digamos así por las normas, ya que necesariamente para realizar una intervención se tienen que realizar ciertos protocolos o también se tienen que seguir ciertas reglas, las cuales pues se encuentran establecidos en un ordenamiento jurídico. El otro caso por el que se considera que sí hubo violación a la integridad personal es pues porque en este caso la víctima fue uno maltratado físicamente y también pues otro a través de los exámenes que se realizó se acredita que también hubo en este caso maltrato psicológico. Es por estas razones pues que se considera o que en este caso la convención considera que sí hubo, digamos, violación a la integridad personal en contra de Rafael Castillo Páez. Eso es todo con respecto a la pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, reiterando la cuarta pregunta referida a la valoración de que si existe o no la violación al artículo 7 referente al derecho a la libertad personal por parte del Estado peruano, le cedo la palabra al doctor Flores Rosario. Bueno, buenas noches. De forma reiterada, mil disculpas, hubo problemas de conectividad, pero de todas maneras voy a retomar a responder la siguiente cuestión. Bueno, en la presente sentencia, la cual he revisado, es correcto señalar que hubo violación de tal artículo. Bueno, esto va a ser debido a que dicha detención por parte de los efectivos policiales, debido a que se hizo en desconocimiento de los procedimientos y requisitos esenciales previstos tanto en el derecho interno peruano como en la convención, es decir, conforme a las declaraciones de testigos oculares, los captores no dieron cuenta sobre cargo alguno y a la víctima ni que cualquier otra razón que motivara la detención, y que también el derecho a acceder a un tribunal competente que decidiera sobre la legalidad del arresto fue violado por parte del Estado peruano en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez. Bueno, eso sería referente a la cuarta cuestión. Gracias. Gracias, doctor. Bien, invitamos la presencia virtual del doctor Díaz Valverde para que culmine con las siguientes cuestiones. En primer lugar, esto en relación con las violaciones a la Convención Americana, ¿cuáles son los puntos controvertidos que la Corte obliga al Estado peruano? Tiene la palabra, doctor Valverde. Bueno, agradecer por su gentil invitación para el desarrollo de este conversatorio. Bueno, respondiendo su pregunta, el Estado peruano está obligado a investigar los hechos que se produjeron
inclusive en el supuesto de las dificultades que puedan impedir el normal desarrollo de las investigaciones. Esto a razón de que los derechos de los familiares es saber cuál fue el destino en la cual terminaron los restos de sus familiares, es decir, dónde se encuentran, en qué situaciones ocurrieron los hechos, para así determinar y dilucidar lo que viene a ser en cuanto el derecho a conocer los hechos. Por otro lado, corresponde al Estado satisfacer estas expectativas que tienen las familias, esto desarrollando todos los medios a su alcance. Como lo vuelvo a recalcar, aunque se presenten las dificultades de orden interno, esto no debe impedir al Estado peruano de investigar hasta poder llegar a la verdad. Y también se debe sumar las desapariciones que han existido de una profunda investigación para que estas familiares puedan tener tranquilidad. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bien, como última cuestión, ya para finalizar este magno evento, es referida a qué resuelve pues, la Corte Suprema, digo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Páez versus Perú. Bueno, la Corte resuelve teniendo en cuenta 5 puntos importantes. Y esta resolución se resuelve de manera unánime en los siguientes puntos. Como primer punto tenemos que el Estado del Perú violó en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez el derecho a la libertad personal, esto reconocido en el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Segundo punto. El Estado de Perú violó en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez el derecho a la integridad, está reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Tercer punto. El Perú violó en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo Páez el derecho a la vida consagrada en el artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, esto en relación al artículo 1.1 de la misma. Cuarto, que el Estado de Perú violó en perjuicio de Ernesto Rafael Castillo y sus familiares el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales, esto competente al artículo 25 de la Convención Americana. Y quinto punto, encontramos que el Estado de Perú está obligado a reparar las consecuencias de las violaciones y a indemnizar a los familiares de la víctima. Esto resarciendo los gastos que hayan incurrido en su actuación ante las autoridades peruanas con ocasión de este proceso, por lo cual se ha abierto y se ha seguido un proceso para poder llegar a conocer cuáles han sido los hechos. Estos puntos son los que recaba la sentencia en este caso. Muchas gracias. Muy bien. Finalmente, agradecer a cada uno de ustedes, doctores, por su presencia virtual y a cada uno que nos acompaña en su hogar. Gracias a todos. Buenas noches.